Hola, mi nombre es Catalina Valencia, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En este video explicativo vamos a aprender a elaborar una tabla de verdad, que es un método de la lógica proposicional para determinar los valores de verdad de proposiciones compuestas. Comencemos. En el comprendo de este módulo hemos procurado estudiar la relación lógica entre las premisas y la conclusión de una proposición, pero sin dar lugar a interpretaciones. Pero recordemos entonces, ¿qué son las proposiciones? Se entienden como el argumento lógico que produce el pensamiento. Además, esas proposiciones podrán ser simples y compuestas. Y de esas proposiciones podemos dar un juicio, verdadero o falso, según represente o no la realidad. Por eso es importante aprender a establecer métodos como el que vamos a aplicar de las tablas de verdad para conocer los posibles juicios que se pueden atribuir a una proposición. Durante el ejercicio vamos a desarrollar dos objetivos fundamentales. El primero es verificar si la fórmula que proporciona el ejercicio está bien formada antes de analizar su valor de verdad. Posteriormente, vamos a determinar si una proposición compuesta es o no un teorema, cuando no se conoce el valor de verdad de las proposiciones simples, empleando el método de las tablas de verdad. Ahora vamos con el enunciado. Dada una fórmula alfa, y aquí voy a leer textual nuestra fórmula, abre paréntesis, P y Q, entonces R, cierra paréntesis, entonces abre paréntesis, P, entonces Q o R, cierra paréntesis. Aplique la tabla de verdad para determinar si la fórmula es un teorema. Nuestro primer paso será verificar qué dato nos proporciona el enunciado y cuál es la incógnita. Entonces, vamos a hablar de esos datos. Serán cada una de las letras las cuales representan las proposiciones simples. Por ejemplo, P, Q y R. Esas proposiciones simples van a estar interconectadas con conectores lógicos como y, o, entonces. Y además van a estar agrupadas por, en este caso, el signo paréntesis. Esto será muy importante porque esas relaciones nos van a determinar, identificar cuáles conectores lógicos son más fuertes y cuáles de pronto serán más débiles. Nótese que el fuerte relaciona las proposiciones compuestas más grandes de nuestro enunciado y los débiles relacionan las proposiciones simples. ¿Cuál es la incógnita de este enunciado? Nos interesa analizar las posibles combinaciones de valor de verdad para obtener un juicio final, ¿cierto? Si al final logramos determinar que ese conector lógico más fuerte, sin importar las posibles combinaciones de verdad, nos da siempre verdadero, podemos decir entonces que es un teorema. Vamos a analizar algunos patrones. Recordemos que hablábamos de las tres proposiciones simples que nos proporciona este enunciado, P, Q y R. Esas proposiciones podrán ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué posibles combinaciones podrían resultar de asignar un juicio a cada una de estas proposiciones? Si P es verdadero, Q podría ser verdadero y a la vez R podría ser verdadero. O podríamos decir que si P es verdadero, Q es falso, pero R es verdadero. Todas esas posibles combinaciones quedarán establecidas en la tabla de verdad con nuestras proposiciones simples P, Q y R. Ahora necesitamos saber cuántas filas constituir en esa tabla de verdad y además cuántas columnas adicionales podremos determinar. En este caso, estas primeras columnas serán establecidas por las proposiciones simples
Y las columnas subsiguientes serán establecidas por las proposiciones compuestas, primero con conectores más débiles y después con conectores más fuertes. Pero antes hay que hacer algo muy importante, analizar si esta fórmula está bien formada. Y para ello podemos utilizar el esquema del árbol. Con estas ideas podemos plantear entonces una ruta de trabajo. Lo primero, la fórmula está bien formada. Vamos a hacer esa comprobación aplicando el esquema del árbol. Lo segundo, número de filas de la tabla. Recordemos que para establecer el número de filas de la tabla necesitamos saber cuántas posibles combinaciones nos arrojan los valores de verdad de las proposiciones simples. Lo veremos a continuación. Las primeras columnas, como ustedes lo pudieron notar, están determinadas por las proposiciones simples. Las columnas subsiguientes por esas proposiciones enlazadas con conectores lógicos débiles. Y tendremos unas columnas intermedias y finales que nos estarán determinadas por los conectores lógicos más fuertes. Resolvamos entonces este ejercicio. Vamos a verificar si la fórmula está bien formada. Para hacer esto debemos empezar por el conector lógico más fuerte. Vamos a hacer de cuenta que ese conector lógico más fuerte lo vamos a quitar. Al quitarlo nos van a quedar entonces dos proposiciones compuestas que serán P y Q, entonces R, y tendremos acá P, entonces no Q, o R. Continuemos entonces quitando esos conectores lógicos que le siguen en orden. Si quitamos este entonces, nos van a quedar desglosadas estas proposiciones en P y Q, y por este lado nos quedará R. Si quitamos este conector, nos va a quedar P por este lado, no Q, o R por este lado. Si quitamos este conector débil, nos van a quedar las proposiciones simples P, Q, y por este otro lado nos van a quedar las proposiciones no Q y R. Finalmente, si quitamos la negación de Q, nos quedará simplemente Q. Nótese que el resultado de ir quitando paulatinamente cada uno de esos conectores lógicos es una proposición simple. Si esto pasa, decimos que efectivamente la fórmula está bien formada. ¿Cuándo de pronto diríamos que la fórmula no está bien formada? Si llegásemos a un resultado de esta índole, S no N. Eso quiere decir que ahí no hay ninguna conexión lógica entre estas dos proposiciones. Por lo tanto, es un error. Ahora vamos a determinar el número de filas de la tabla. Recordemos entonces que hablábamos que ese número de filas dependía de las proposiciones simples que tiene nuestro enunciado. Si bien cada una de estas proposiciones tendrá dos posibilidades, verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso, entonces las posibles combinaciones que resultan de estas tres proposiciones será 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples, que en este caso es 3. Por lo tanto, tendremos 8 posibles combinaciones y ellas me van a determinar, esas 8, las filas de nuestra tabla de verdad. Ahora, ¿cómo establecemos esas posibles combinaciones? Sencillo. Si tenemos nuestra primera proposición como verdadero, nuestra segunda proposición verdadera, la tercera podría ser verdadera o podría ser falsa. Si nuestra primera proposición es falsa, la segunda falsa, la tercera podría ser falsa o verdadera. Y así sucesivamente vamos complementando las posibles combinaciones. Y de esta manera llenamos nuestras primeras 3 columnas.
El paso siguiente sería identificar el conector lógico más débil o, por el contrario, mirar si alguna de nuestras proposiciones está negada, como es nuestro caso. Q está negada. Y para este caso podemos utilizar la tabla de verdad para la negación, donde simplemente el valor de verdad opuesto es el que corresponde en este caso. Entonces, si tenemos nuestra proposición Q y la negamos, tendríamos para la negación de verdadero, falso, para la negación de falso, verdadero, y así sucesivamente. Continuemos. Ahora vamos a generar las columnas intermedias y, como ustedes pueden ver, previamente seleccionamos las proposiciones compuestas por conectores lógicos débiles. Esas mismas proposiciones las anotamos en la tabla de acuerdo a sus colores. Entonces, vamos a trabajar con esta primera proposición y el procedimiento que desarrollemos lo replicamos con la segunda proposición. Entonces, vale la pena notar que en esa primera proposición tenemos dos proposiciones simples conectadas por la conjunción y para ello vamos a utilizar entonces la tabla de la verdad para la conjunción. La idea es asignarle un valor de verdad a P, uno a Q y después verificar en la tabla de la conjunción qué resultado nos arroja. Los valores de verdad que les vamos a asignar a cada una de estas proposiciones simples los podremos encontrar en cada una de las filas de la tabla. Empecemos con la primera. A P le asignamos un valor de verdadero y a Q un valor de verdadero. Después de aplicar la conjunción, vemos que el resultado es verdadero. Ese resultado lo vamos a anotar en la columna que le corresponde a esta conjunción. Continuamos entonces con verdadero y falso, y resultado es falso, falso y verdadero, nos da falso, falso y falso, nos da falso. De esta manera, repetimos el proceso, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso. Pasamos ahora a la proposición 2 seleccionada. Como pueden notar, tenemos en este caso no Q o R. Vamos a trabajar con la disyunción y por eso vamos a aplicar la tabla de verdad para la disyunción. Asignamos los respectivos valores de verdad a Q y a R y después verificamos en la tabla qué resultado nos arroja. Empecemos entonces con el primero. Asignamos F a no Q y verdadero a R. Según la tabla, falso o verdadero nos arroja un resultado verdadero. Y ese resultado lo vamos a anotar en la columna que le corresponde. Sigamos, verdadero o verdadero nos arroja verdadero según la tabla. Falso o falso será falso. Verdadero o falso será verdadero. Falso o falso nos da falso, verdadero o falso nos da verdadero, falso o verdadero, verdadero, verdadero o verdadero, verdadero. Muy bien, ahora podemos proceder con los conectores lógicos más fuertes. En este caso, la conexión entre esos conectores lógicos más fuertes nos da básicamente la fórmula definida al inicio de este problema. Recordemos, primero trabajamos con las proposiciones simples, hicimos una conexión entre ellas a través del conector lógico. Después vamos a aplicar una conexión entre esa proposición compuesta que se constituyó y esta nueva proposición simple. Y lo mismo va a pasar en este lado de la expresión y finalmente utilizamos el conector lógico más fuerte para relacionar las dos proposiciones compuestas. Vamos a empezar entonces con esta primera parte y posteriormente replicamos el procedimiento con esta segunda y tercera parte.
Como pueden ver, utilizamos en esta parte del enunciado el conector lógico condicional y por ello vamos a emplear la tabla de la verdad para el condicional. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que se explicó en el paso anterior. Seleccionamos de esta manera la primera proposición, que en este caso es compuesta, dentro de la tabla y la segunda que sería R. Verificamos los valores de verdad asignados en esta tabla y ponemos el resultado en esta columna. Empecemos. Verdadero. Entonces, verdadero, según esta tabla, nos da verdadero. Falso. Entonces, verdadero nos da verdadero. Falso. Entonces, falso nos da verdadero. Y falso. Entonces, falso nuevamente, verdadero. Verdadero. Entonces, falso nos da falso. Falso, entonces falso nos da verdadero. Falso, entonces verdadero nos da verdadero. Y falso, entonces verdadero nos da verdadero. Vamos a proceder con la siguiente proposición, que sería la número 2. Tenemos por este lado la proposición compuesta desarrollada previamente y tenemos a P. En ese mismo orden vamos a hacer el chequeo en la tabla de verdad. P, posteriormente no Q o R. Para nuestra primer fila vamos a tener verdadero, entonces verdadero y según la tabla el resultado es verdadero. Después sigue verdadero, entonces verdadero, nuevamente verdadero. Falso, entonces falso, el resultado es verdadero. Falso, entonces verdadero, el resultado es verdadero. Verdadero, entonces falso, el resultado es falso. Verdadero, entonces verdadero, el resultado es verdadero. Falso, entonces verdadero, el resultado es verdadero. Y falso, entonces verdadero, nuevamente verdadero. Perfecto, nos falta la última proposición y es la que tiene el conector lógico más fuerte. Con esta terminaríamos nuestro procedimiento. Para ella vamos a utilizar las dos proposiciones que acabamos de constituir con los conectores lógicos condicional cada uno. Y vamos a anotar los resultados en esta columna. Empecemos. Verdadero. Entonces, verdadero, el resultado es verdadero. Verdadero, entonces verdadero, nuevamente verdadero. Verdadero y verdadero. En este caso tenemos falso, entonces falso y el resultado es verdadero. Verdadero, 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 verdadero y finalmente verdadero. Nótese que todas las filas nos arrojaron el mismo valor, verdadero. ¿Qué quiere decir? Que si todas las posibles combinaciones que aplicamos en los diferentes pasos que seguimos en este ejercicio nos llevan a que siempre el resultado es verdadero, concluimos que esto es un teorema. Por lo tanto, hemos finalizado el ejercicio. Muchas gracias.